Bienvenidos a todos a un nuevo video de introducción a la química digital. Arrancamos la unidad número 9 y creo yo que van a ser solamente dos videos porque es bastante cortita es esta unidad. Bien, en esta oportunidad vamos a arrancar con cinética química, que es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas, que nos va a servir para predecir hacia qué camino y cuánto puede tardar un proceso químico. Muy bien. En el 9.1 tengo que describir eh, las expresiones de velocidad para las reacciones químicas que se dan a continuación en función del cambio de concentración de los reactivos y de los productos. Bueno, en el primer caso vamos a tener la reacción de hidrógeno 2 más el yodo para dar 2 moles de ioduro de hidrógeno. Y para sacar la velocidad de esta reacción química, vamos a calcular la variación de concentración del hidrógeno en función de la variación del tiempo, pero de forma negativa, ya que al ser un reactivo va a ir desapareciendo. El signo negativo no tiene un significado literal en cuanto es el resultado de la velocidad, porque no existe la velocidad negativa, sino que me estaba diciendo que la velocidad de esa sustancia química irá desapareciendo ya que se consumirá a medida que pase el tiempo, por eso es negativo. Lo mismo pasa con el yodo, que es un reactivo, va a tener una velocidad negativa, ¿sí? Vamos a ponerle el signo menos en función de la variación del tiempo. Mientras que si yo tengo el ioduro de hidrógeno, voy a tener la variación de la concentración del ioduro de hidrógeno sobre la variación de tiempo, teniendo en cuenta que como el coeficiente estequiométrico vale 2, para expresarlo en la ecuación de velocidad en función del cambio de concentración, se pone la inversa como el coeficiente en dicha ecuación. O sea que si tenemos 2, vamos a poner un medio. Y va a ser positivo porque va a ser una sustancia química que va a estar apareciendo. ¿Qué significa esto? Que por cada, digamos que por cada mol de hidrógeno y de yodo que vaya desapareciendo, aparecerá el doble en cantidad, ¿sí?, de ioduro de hidrógeno, ¿sí? O sea que, es decir, que ese número se tiene que interpretar de forma teórica. Eh, También se puede interpretar como que por cada mol de yodo que desaparece, tardamos el doble de tiempo en que se forme el ioduro de hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Vamos al punto B. La reacción química es 5 aniones bromuros más anión bromato más 6 protones nos da 3 de bromo 2 más 3 de agua. Y ahora vamos a ir escribiendo la ecuación de la velocidad. Va a ser negativo para las primeras tres sustancias menos un quinto, ¿sí? Fíjense, el coeficiente 5 ponemos la inversa, ¿sí? De la concentración, de la variación de la concentración de bromuro sobre la variación de tiempo. También va a ser equivalente menos la variación de la concentración del bromato sobre la variación de tiempo igual a menos un sexto variación de concentración de hidrógeno sobre variación de tiempo igual a positivo en este caso porque vamos a tener los productos, un tercio de la variación de la concentración del bromo sobre la variación de la concentración del tiempo.
igual a 1/3 variación de concentración del agua sobre variación del tiempo. ¿Se ve? O sea que siempre tengo que plantear negativa la velocidad para los reactivos y positiva para los productos. Si tengo coeficientes estequiométricos, los pongo como 1 sobre ese coeficiente estequiométrico. El punto C y el D lo hacen ustedes solos, es exactamente lo mismo, chicos. Vamos al 9.2. En el 9.2 consideramos la reacción de el monóxido de nitrógeno. Esperen que cambio la plantilla. Ahí está. El monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno para dar 2 moles de dióxido de nitrógeno. En un instante dado, durante la reacción, a una cierta temperatura, el monóxido de nitrógeno reacciona a una velocidad de 0,0600 molar por segundo. O sea, mol por litro por segundo. ¿Cuál es la velocidad de producción del ¿cuál es la velocidad de producción del dióxido de nitrógeno? Bueno, como los coeficientes de equilibrio del... Acá era monóxido. Vamos a borrarlo. Como el coeficiente de equilibrio del monóxido es equivalente al coeficiente de equilibrio del dióxido, la velocidad de la reacción es la misma. O sea, se aplica de la misma forma para el dióxido de nitrógeno. Es equivalente porque el coeficiente de equilibrio es el mismo. Bien. En el caso de cuando nos piden la velocidad a la que reacciona el oxígeno molecular, fíjense que como la relación es 2 contra 1 mol, la velocidad de reacción del oxígeno molecular va a ser 0,0660 dividido 2, o sea 0,0330 molar por segundo. ¿Está bien? En el ejercicio 9.3, este sería el 9.2, tienen que hacer algo similar. El oxígeno molecular va a reaccionar con 2 moles del monóxido de carbono para darnos 2 moles de dióxido de carbono. Suponemos que a cierta temperatura y durante un instante el oxígeno 2 reacciona a una velocidad de 0,0740 molar por segundo. ¿Cuál es la velocidad de producción del dióxido de carbono? Y bueno, justamente va a ser la mitad. ¿Sí? Va a ser la mitad, o sea, 0,0740. Perdón, la mitad no, el doble. La mitad sería la del oxígeno, ¿no? Respecto a la del dióxido. Entonces sería 0,0740 molar por segundo multiplicado 2, porque tenemos 2 moles respecto a la cantidad original. O sea, sería 0,148 molar por segundo, coincidiendo esto con la cantidad, la velocidad a la que reacciona el monóxido de carbono, que también van a ser 2 moles, ¿sí? En la reacción teórica, igual que el dióxido de carbono, así que la velocidad de reacción va a ser 0,148 molar por segundo, así como me preguntan en el punto B. En el 9.4, vamos a hacerlo, quizás es el más largo de plantear. Vamos a borrar acá. Tenemos la descomposición del agua oxigenada. Va a producir agua y medio mol de oxígeno 2. Se sabe que la velocidad de descomposición
es 1,70 por 10 a la menos 3 molar por segundo, a la menos 1 o molar sobre segundo, a 24 grados Celsius. Suponer que esta velocidad se mantiene constante durante 2 minutos, o sea que esto vale por 120 segundos. ¿Sí? 2 minutos. Si se comienza a tiempo cero con 175 mililitros, ¿sí?, de agua oxigenada, 1,55 molar, o sea, el volumen de esto es 155 mililitros. ¿Qué volumen expresado en mililitros de oxígeno 2 medidos a 24 grados Celsius, o sea, a 297 Kelvin? Me están preguntando volumen entonces. A 297 Kelvin y a una presión de 755 Torricelli, que si lo divido por 760 me va a dar 0,993 atmósferas. ¿Sí? Me preguntan si se desprenderán de la solución durante el primer minuto de la reacción. En el primer minuto, ¿sí? Esto va a ocurrir durante los primeros 60 segundos. Teniendo en cuenta que hay que usar la ecuación de los gases, N por R por T, todo dividido P. Con lo cual tengo RT y tengo la presión, me faltaría el número de moles, que habría que sacar de forma estequiométrica. Vos pensás que la velocidad de descomposición del agua oxigenada es 1,70 por 10 a la menos 3 molar por un segundo. ¿Sí? Si yo lo quiero sacar, cuánta molaridad, cuánta concentración hay durante los primeros 60 segundos, ¿sí?, lo multiplico por 60 y la molaridad me va a estar dando durante los primeros 60 segundos un total de, ya te digo, 1,70 exponente a la menos 3 por 60, 0,102. 0,102 molar. Eso es la concentración durante el primer minuto. Resulta que yo estoy teniendo en un litro 0,102 moles. Espérame que lo escribí mal. 0,102 moles. Con 0,175 litros. Perdón, otra vez, estoy distraído. Con 0,155 litros. No. Perdón, estaba bien. Era 0,175. Yo acá lo escribí mal. Bueno, estoy hecho un estúpido. Es el feriado, chicos. O sea, entiendan. Y si no, se van a Educatina a estudiar en otro canal de YouTube más interesante que el mío. Así que chau. Bueno, no, mentira, quédense acá. A ver. 175 mililitros. Sería 0,175 litros. Ahí está. Entonces hacemos la cuenta. 0,175 por 0,102. Tendríamos redondeando 0,179 moles. Es decir, que de forma estequiométrica, yo voy a decir que un mol de agua oxigenada está produciendo 0,5 moles de oxígeno 2. 0,5 sería esto, chicos, un medio. Y acá tenemos el mol del agua oxigenada que se está descomponiendo. En realidad, durante el primer minuto, con ayuda de la concentración molar, saqué que se producen 0,0100, si se descomponen, 0,0179 moles. Por lo tanto, de oxígeno, ¿cuántos moles se van a formar? 0,0179 multiplicado 0,5, 8,95 por 10 a la menos 3. 8,95 por 10
a la menos 3 mol. Entonces, si tengo el número de moles del oxígeno, R, temperatura y presión, reemplazando todos los valores que teníamos originalmente según el problema, el volumen me va a estar dando aproximadamente igual a 0,219 litros, lo mismo decir 219 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Hay un dato que está de más ahí que es 1,55 molar, que eso sería un dato que no tendremos que usar y lo ponen para confundir, ¿sí? Así que ese dato no lo uséis. Vamos con el 9.5. ¿Cuáles serán las unidades del coeficiente de reacción, o sea de K? Acordate que la velocidad experimental de la reacción se calcula como B igual a K por A, por su orden de reacción, por B, por su orden de reacción, y K puede estar en diferentes unidades dependiendo del orden de la reacción, ¿sí? Acordate que el orden de la reacción me va a estar diciendo, me va a estar dando una idea de cómo va a ser la modificación de la velocidad respecto al cambio de la concentración de los reactivos. Entonces, cuando el orden es 0, si el orden es 0, esto chicos es teoría, ¿eh? Tienen que leer la teoría, yo esto lo saqué de la teoría, lo sé de forma teórica, ¿sí? Esto tienen que sacarlo de la teoría, que si no les explicaron esto en clase van a estar complicados. Cuando el orden es 0, K puede adoptar la unidad mol por litro, o sea, molaridad por segundo, ¿sí? Mol por litro por segundo. Para que acá lo escribí mal. Sobre segundo, ¿sí? Cuando el orden es 1, K puede valer 1 sobre segundo. Cuando el orden es 2, K puede valer molar a la menos 1 o 1 sobre molar por segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, ¿sí? Que es equivalente. Esto también sería equivalente a segundo a la menos 1. ¿Está bien? Bien, vamos al 9.6. Esas son las unidades que me quedarían para acá cuando trabajo en diferentes órdenes. Ya después los vamos a ver, que va a coincidir. En el 9.6, la reacción química es del monóxido de nitrógeno más 2 moles de hidrógeno para darme nitrógeno 2. Espera que borro esto. Más 2 de agua. Es de primer orden respecto a hidrógeno. O sea que el orden es 1. ¿Sí? Es decir que si la velocidad, si la concentración de hidrógeno se duplica, la velocidad también se duplica, ¿sí? Si la concentración se reduce a la mitad, la velocidad también se va a reducir a la mitad. Y de segundo orden, respecto al monóxido de nitrógeno, orden 2, quiere decir que si la concentración se duplica, la velocidad se tiene que cuadruplicar. Eso significaría entonces este dato que me están dando. ¿Cuál es la expresión de la ley experimental de la velocidad? Bueno, como dije, ya escribí la ecuación hace un ratito. La velocidad es igual a K por la concentración del monóxido de nitrógeno elevado a su orden por la concentración de hidrógeno elevado a su orden, que es 1. Luego dicen calcular el coeficiente de la velocidad, o sea, ¿cuánto vale K? K va a valer, acá lo voy a hacer con imprenta, K va a valer la velocidad dividido la concentración del monóxido por la concentración de hidrógeno 2. Resulta que yo tengo cuánto vale la velocidad. La velocidad va a valer 15 molar por segundo.
Y tengo lo que vale la concentración del monóxido, que va a valer 0,0500 molar elevado al cuadrado por la concentración del hidrógeno, que es 0,100 molar. ¿Sí? Fíjate que se me va a anular cuando yo haga la cuenta una unidad molar con una unidad molar, quedándome el cuadrado de la molaridad cuando le eleve el número y también eleve la unidad. Entonces, este número, cuando yo haga la cuenta correspondiente, me va a estar dando 15 dividido el producto del denominador, 60.000 molar a la menos 2, porque estaba abajo, ¿sí? En el denominador, entonces el exponente me queda negativo, si lo quiero pasar arriba. Y el segundo también estaba dividiendo, así que me queda por segundo a la menos 1. O 1 sobre segundo. 60.000 es lo mismo que decir 6,00 por 10 a la 4 molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Ese sería el valor de K. En el 7 tenemos un problema teórico y nos dicen indicar en cada caso si las afirmaciones siguientes son correctas o incorrectas. Bueno, el 9.7, la única incorrecta es la A, ya que dice, si el orden de la reacción es 1, la velocidad es constante. Solamente la velocidad va a ser constante cuando el orden de la reacción valga 0, ya que no va a depender la velocidad de la concentración de los reactivos. ¿Sí? El punto B es correcto porque sí es verdad, el orden de la reacción respecto a cada reactivo sí es un parámetro experimental, se determina de forma experimental, ¿sí? Y puede ser, sí, es verdad, número entero o número con comas, número racional. Y en el punto C, el catalizador justamente es una sustancia química que va a participar de la reacción, pero no directamente, sino modificando el camino para que se produzca. ¿Sí? No es una sustancia que no va a participar dentro de la reacción química, pero sí va a modificar la velocidad o la forma en la que se produzca. Bien. En el siguiente video haremos del 9.8 al 9.12. Chicos, hasta luego.